Continuando con la parte 2 de pancreatitis aguda, les voy a hablar sobre el diagnóstico de laboratorio. Se basa en el cumplimiento del aumento de los valores de amilasa o lipasa en sangre mayor a 3 veces su límite superior normal. Es decir, los valores de amilasa normales van de 10 a 130 unidades internacionales sobre litro y de lipasa de 12 a 70. Claro está, esto varía según el laboratorio. Entonces, si se elevan 3 veces el límite superior normal, ya es un criterio diagnóstico positivo. Ahora sí, respecto a la amilasa, esta se eleva inmediatamente, inicia el cuadro de pancreatitis aguda, pero tiene un pico de 48 a 72 horas y empieza a disminuir. Por eso, por así decirlo, del cuarto al quinto día, el paciente puede cursar con valores de amilasa relativamente normales. Esa es una desventaja. Otra desventaja de la amilasa es que se puede elevar en otras patologías como de glándulas salivales, perforación de víscera hueca, isquemias intestinales, incluso en la insuficiencia renal. Entonces tiene algunas desventajas el criterio de amilasa. Respecto a la lipasa, esta es mucho más sensible y específica que la amilasa. Esta se suele elevar a las 48 horas de inicio del cuadro de pancreatitis aguda, suele durar en sangre hasta 6 a 9 días y luego ya empieza a disminuir. Por ello es mucho más diagnóstica, por así decirlo, la lipasa que la amilasa. Ambas son de diagnóstico más no de pronóstico, ya que si tenemos niveles elevados de cualquiera de las dos, muy elevados, no necesariamente indica un pronóstico grave. Otros criterios de laboratorio, claramente un hemograma para evaluar respuesta leucocitaria, puede haber leucocitosis o leucopenia, suele cursar con aumento del hematocrito. Ahorita les explico los criterios que tengan ese signo. Electrolitos, hipocalcemia, producto de la saponificación de las grasas, hipernatremia, y vamos a evaluar los niveles de potasio. Glucosa suele cursar con hiperglicemia, producto de la misma resistencia a la insulina, producto de la inflamación, producto de la afectación del páncreas endocrino en la misma lesión del páncreas, lo que me llevaría a disminución de secreción de insulina, y producto de otras hormonas que me aumenten la glucosa en sangre. Un panel metabólico, si se sospecha que la causa es de hipertrigliceridemia, vamos a pedir un perfil hepático. Esto generalmente para hacer el diagnóstico diferencial, si se sospecha una causa obstructiva, las bilirrubinas y las transaminasas, si se aumentan, pues nos indicarían obstrucción de la vía biliar, y la fosfatasa alcalina, si se aumenta, pues nos indicaría lesión de la misma vía biliar o canalículos biliares. Respecto a las pruebas de función renal, vamos a pedir el BUN y la creatinina. Ahora sí les voy a explicar los que tienen este signo. Son datos claramente de deshidratación. Recordemos que el páncreas produce lo que les decía, que es la acumulación de líquido en el tercer espacio, que implica claramente una pérdida de volemia intravascular efectiva, producto de la misma extravasación de líquido secundaria en la inflamación del páncreas. Entonces, aumento el hematocrito. Esto claramente me indica hemoconcentración, producto de lo que les expliqué. Hipernatremia, también producto de lo que les expliqué. Aumento de BUN y de creatinina, porque va a llegar menos sangre al riñón, pues menos volemia. Entonces esto va a aumentar los niveles de BUN, y si hay lesión renal, pues de creatinina. En cuanto al diagnóstico en imagenología, podemos pedir una ecografía de abdomen superior. Esto porque en nuestro medio la causa más frecuente es la causa obstructiva, y esa es precisamente su utilidad, para visualizar litiasis biliar o una vía biliar dilatada, lo que orienta claramente una causa litiásica. Otras ayudas de la ecografía es para observar líquido libre, edema pancreático o peripancreático, pero estas últimas características son muy difíciles de visualizar con la ecografía como tal. Por ello, el examen ideal es la tomografía de abdomen. En realidad es el gold estándar en la pancreatitis aguda grave. Como tal, la tomografía de abdomen no está indicada en las primeras 72 horas del cuadro clínico de pancreatitis aguda, puesto que las posibles complicaciones locales toman de 2 a 3 días en instaurarse, pero sí se puede pedir antes de esas 72 horas cuando hay algunas excepciones como estas. Una, cuando se sospecha una complicación local temprana. 2, cuando hay una evolución tórpida del paciente. O 3, cuando se piense que el dolor abdominal está asociado a otra patología. Pero como tal se debe pedir
72 horas luego del inicio del cuadro clínico. Se debe pedir con contraste, esto porque realza mucho más la necrosis y para visualizar de una manera correcta los vasos sanguíneos y la vascularización. Y siempre que se tome la tomografía se van a aplicar estos criterios, los criterios de Baltasar. Se dividen en grados, de grado A a grado E. El grado A es el páncreas normal, claramente una puntuación de 0. El grado B es el agrandamiento local o difuso del páncreas, puntuación de 1. El grado C es el B más inflamación peripancreática con 2 puntos. El grado D es una colección de fluido intra o extrapancreática con 3 puntos. El grado E es mayor o igual a 2 colecciones líquidas y o gas retroperitoneal con 4 puntos. La presencia de gas retroperitoneal ya me indica necrosis. Y precisamente es esa, la necrosis, la que hace parte también de los criterios. Menor al 30% que se observe necrosis, 2 puntos. Del 30 al 50% de necrosis que se observe, 4 puntos. Y mayor al 50%, 6 puntos. Se suman esos puntos de aquí y de aquí y se da un índice de severidad que también pronostica mortalidad. 0 a 3 puntos, índice de severidad bajo, mortalidad del 3%. 4 a 6 puntos, índice de severidad medio, mortalidad del 6%. De 7 a 10 puntos, severidad alta, con una mortalidad posible del 17%. Como tal, la tomografía tiene tanto criterio diagnóstico como de pronóstico. También se puede pedir una resonancia magnética, claro, está reemplazando o apoyando los otros criterios de imagenología, pero como tal, la resonancia tiene más sensibilidad para detectar áreas necróticas que la TAC según algunos últimos estudios. Sin embargo, el uso de la tomografía, o sea, masiva, por así decirlo, mucho más frecuente que la resonancia, se debe a que los cirujanos entienden mejor la TAC que la resonancia. Claro, esto es muy discutido, esto es muy relativo, esto no es personal, es más que todo lo que se ha comentado en los últimos estudios. 2, que la tomografía pues es mucho más rápida y permite un mejor control de los pacientes críticos. Y 3, porque no todos los hospitales cuentan con el uso de resonancia magnética. Como les digo, esto último es de discusión y es lo que se ha planteado en los últimos estudios. Respecto a las escalas, antes de nombrarles las escalas, les recomiendo, o sea, esto es muy difícil que ustedes se las aprendan a cabalidad. Entonces hay una aplicación que se llama MedCalc. Ahí afortunadamente les ofrecen todas estas escalas y ustedes las van llenando respecto a lo que vayan encontrando en los exámenes de laboratorio o el examen físico. Entonces, primero se las voy a nombrar y que se aprendan estos nombres porque son las que se aplican en pancreatitis aguda. La clasificación de Atlanta, de Apache 2, la BISAP y los criterios de Marshall. Son esas 4 las que ahorita se oficializan como un uso estricto en pancreatitis aguda. No les nombré los criterios de Ransom porque cada día se ha observado que son un pobre predictor de gravedad y desenlace como la mortalidad, al igual que los criterios de score de Glasgow-Inri. Entonces aquí se las dejo por si se la quieren aprender, puesto que algunos profesores se las pueden preguntar, pero como tal su uso ya no está recomendado. Respecto a la clasificación de Atlanta, para aplicarlas, primero se deben aplicar los criterios de Marshall y también los de Apache. Se habla de pancreatitis leve cuando hay ausencia de falla orgánica y de complicaciones locales o sistémicas. Generalmente se resuelve durante la primera semana y generalmente no requiere imágenes. Se clasifican como pancreatitis moderada aquella que tiene complicaciones locales y o falla orgánica transitoria menor a 48 horas. Y pancreatitis severa, que es la que tiene falla orgánica persistente por más de 48 horas. Entonces, listo, para evaluar esto de la falla orgánica se aplican los criterios de Marshall. Tienen o evalúan un componente respiratorio, renal y cardiovascular. No se los voy a mencionar, solo les digo que la interpretación es que un puntaje mayor o igual a 2 en cualquier sistema respectivo ya me indica una falla orgánica en ese sistema, indicaría falla orgánica. La otra escala es la escala de Apache 2, tiene muchos criterios, aquí se los resumí, son 12 criterios respecto al punto A, B es la edad y C comorbilidades. La interpretación es que se suma eso, A, B más C, y que un puntaje mayor o igual a 8 puntos se clasifica como severa, generalmente requiere UCI, pero generalmente pues la pueden tratar hospitalizada normal, pero con un cuidado muy especializado. La escala BISAP se nombra así BISAP porque es B de Boone, de nitrógeno ureico sanguíneo,
La I, que es la nombran o la resumen como inteligencia, que se clasifica o es respecto al nivel de conciencia o evaluado con la escala de Glasgow. S son los criterios de Sears, aquí se los dejo. Recuerden que mayor o igual a 2 de estos criterios me indica un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica. A de age, de edad, generalmente pacientes mayores de 60 años. Y P de pleural, de derrame pleural. Esto pues con la presencia de derrame pleural en la radiografía de tórax. Un puntaje mayor a 2, o mejor dicho mayor o igual a 3, es predictor de gravedad o de mal pronóstico. Como les digo, estas escalas las pueden tomar de muchas aplicaciones, las pueden aplicar porque como tal es muy duro que ustedes aprendan todas estas escalas. Aquí les iba a nombrar que estos son factores de mal pronóstico, especialmente este que no se lo nombré en el laboratorio, pero que sí hay que pedirlo, que es la PCR. Generalmente cuando es mayor a 150 miligramos sobre decilitro, generalmente indica o es sugestivo de pancreatitis aguda grave. Es generalmente un predictor de peor evolución clínica porque puede correlacionarse con una extensión de necrosis. Entonces, por favor pidan la PCR si es necesaria. Así como la procalcitonina, que cuando hay mayor a 0.5 miligramos sobre decilitro también es factor de mal pronóstico, pero cuando es mayor a 1.8 también puede indicar una necrosis infectada. En cuanto al manejo y el tratamiento en pancreatitis aguda, primero tratar la causa e identificarla. Mientras se logra ello, NPO, nada por vía oral. Una dieta absoluta, vamos a restringir totalmente la dieta por vía oral. Como vamos a hacer ello para proteger la mucosa gástrica, porque de igual manera el cuerpo va a seguir produciendo ácido clorhídrico, vamos a protegerla con inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo omeprazol, esomeprazol. Otro punto que aquí no lo puse, pero sí se puede presentar, es que si el paciente tiene una saturación muy baja de oxígeno, generalmente menor al 90%, que es lo que establecen las guías, lo ideal es suministrar oxígeno. 4. Este punto es muy importante, reanimación con fluidos. De hecho, estudios retrospectivos y medicina basada en evidencia muestran que con la hidratación en las primeras 24 horas se disminuye notablemente la morbimortalidad, y hace unos días estudios de la clínica Mayo demostraron que con esta conducta la disminución de la incidencia de falla orgánica, de SIRS, de estancia hospitalaria y de UCI también disminuye notablemente. Entonces es muy importante este punto. La Asociación Americana de Gastroenterología, ¿qué recomienda? Recomienda soluciones cristaloides isotónicas a 5 a 10 mililitros por kilogramo de peso por hora, que equivale a lo que es 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas para mantener una presión arterial media efectiva y un gasto urinario mayor a 0.5 a 1 mililitros sobre el kilogramo de peso por hora. ¿Qué se recomienda? Lactato de Ringier. ¿Por qué se recomienda el lactato de Ringier? Porque la solución salina puede aumentar la acidosis. En este caso sería una acidosis hiperclorémica por la mayor concentración de cloro que contiene la solución salina. Además, se recomienda el lactato de Ringier porque reduce mucho más los marcadores inflamatorios como la PCR y la incidencia de SIRS. Si el paciente está con signos de shock, es decir, hipotensión, taquicardia, lo que se recomienda es no esos 5 a 10 que les nombré, sino que 20 mililitros sobre kilogramo de peso endovenoso en los primeros 30 minutos y luego ya a 3 mililitros por kilogramo de peso por hora durante las 8 a 12 horas siguientes. Entonces es muy importante evaluar continuamente la presión arterial, los signos vitales y la diuresis. Respecto al manejo del dolor, los analgésicos que se recomiendan son los opioides, claramente. Se puede usar meperidina, tramadol o fentanilo. Creo que de los más usados es el tramadol, claramente por vía intravenosa. Está contraindicada la morfina, ya que puede producir espasmo del esfínter de Oddi. Hay algunos estudios que la respaldan, o sea que respaldan que no se use, y hay otros estudios que la dejan ahí en veremos, pero pues si hay unos estudios que dicen que no la usen, pues no la usemos, hay otras opciones. Respecto al manejo del vómito, vamos a usar este procinético y antiemético que es la metoclopramida, es muy bueno. Si hay hiperglicemia, claramente
podemos tratarla con insulinoterapia, todo siempre vía intravenosa o subcutánea, mejor dicho, parenteral. Respecto a la nutrición, siempre debe reiniciarse lo más pronto posible la nutrición, es decir, si se puede ingerir vía oral apenas pueda hacerlo, ya que al hacerlo vamos a evitar lo que se denomina translocación bacteriana. Debe iniciarse cuando el paciente disminuye marcadores como la PCR, la lipasa, amilasa, si ya no hay ilio, si ya no hay náuseas, si ya no hay tanto dolor. Mejor dicho, cuando ya se pueda tolerar, debe uno iniciar dieta líquida, luego dieta blanda de una manera progresiva. Si hay pancreatitis moderada o severa, se puede iniciar nutrición enteral, se prefiere por encima de la parenteral, porque vía parenteral pues podemos complicarla por una posible infección, sepsis, etc. Entonces, ¿qué se recomienda? Sonda nasoyeyunal o nasogástrica de 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Y ahora sí la pregunta del millón: ¿los antibióticos se usan o no se usan? Y la respuesta es: no se usan como profilaxis. Solo se usan si hay criterios de sepsis, es decir, se hace el manejo de sepsis, si hay una necrosis infectada, donde los gérmenes más implicados son E. coli, Pseudomonas y Klebsiella. Para ello, ¿qué se recomienda? Los carbapenémicos, de elección el imipenem. Si no se puede usar el imipenem, la alternativa es cefepime o ceftazidime o una fluoroquinolona más metronidazol, pero el ideal es usar imipenem. Y si no hay mejora, si no hay mejora de la necrosis infectada, se puede realizar desbridamiento quirúrgico. Y si llega a haber un pseudoquiste pancreático, que no se lo nombré, pero es la complicación más frecuente en pancreatitis aguda, si el pseudoquiste cumple estos tres criterios: que sea mayor a 6 centímetros, que sea mayor a 6 semanas y que presente síntomas, lo que se debe realizar es un drenaje percutáneo. Bueno, muchachos, con esto termino el video. Si les gustó esta segunda parte, la hice de una manera muy completa, actualizada siempre con las últimas guías. Entonces los invito a suscribirse y a darle a me gusta al video. Muchísimas gracias.